Hola, buenos días, tengan todos. La historia que les voy a contar es real y me ha atormentado el resto de mi vida. Todo empezó en mi niñez. A eso de los 4 años de edad me encantaba ver la tele y estar con mi padre, por lo que siempre lo esperaba del trabajo para pasar tiempo con él. Él siempre llegaba a eso de las 4:30 de la tarde, por lo que para pasar el tiempo veía la televisión siempre. Antes de que llegara pasaban 2 programas de historias de terror muy conocidos: ¿Le tienes miedo a la oscuridad y Escalofríos? Yo siempre los veía porque sabía que mi padre llegaría al terminar estos 2, por lo que pasé mi niñez observando estos programas. Todas las historias de terror crudas y horripilantes se fueron grabando e incrustando en mi mente al punto de que me era muy difícil dormir por las noches, teniendo pesadillas extrañas y horripilantes donde se fusionaba mi vida y las historias que había visto. Todas eran momentos extraños e imposibles, así que solo me despertaba por las noches. Eso no era un problema, solo volvía a dormir y listo, hasta que un día una de mis pesadillas al momento de tenerla fue lo más parecido a la realidad, y esas 8 horas de dormir fueron como una semana para mí en mis pesadillas. Se trataba de que yo estaba en una ciudad destruida entre las montañas donde había grandes llanuras y bosques. Yo caminaba en los escombros de lo que debieron ser casas, pero en una ventana observé algo o a alguien que me observaba fijamente. Era como si fuera una sombra, excepto sus rasgos de la cara, que eran totalmente pálidos, como si trajera una máscara con 2 grandes hoyos huecos para los ojos y una sonrisa muy marcada en su rostro que al verla no me daba para nada confianza, y lo extraño es que no se le notaba alguna extremidad. Era como un bulto sin brazos o piernas. No le presté más atención y seguí mi camino entre estas ruinas. De repente una fuerte brisa me hizo cambiar mi visión hacia a unos árboles. Ahí volví a ver esa cosa, pero esta vez estaba mucho más cerca de mí. Podía ver cómo se le movía su pecho al ritmo de su respiración, como si estuviera exaltado, y no me apartaba la mirada para nada. Me seguía con su rostro, ya que no contaba con ojos. Me sentía muy incómodo, así que di un gran suspiro y empecé a correr en el camino que me encontraba, y no iba a detenerme porque sabía que esa cosa era peligrosa. Corrí y justo al pasar una gran roca, vi con el rabillo del ojo derecho esa cosa parada. Lo rocé lo tanto que recibí un gran escalofrío por todo mi cuerpo, así que no me detuve por nada. Cerró los ojos y continué corriendo. Al momento de abrirlos me di cuenta que me encontraba en una calle de mi ciudad repleta de personas, lo que me pareció demasiado extraño, y fue ahí justo donde me di cuenta que todo esto era una pesadilla, ya que todo esto era imposible. Pero lamentablemente no sabía cómo despertarme de las pesadillas, así que no me quedó más que seguir con ella. Ahí encontraba yo caminando entre tumultos de gente que alguna vez había visto y tenía sus rostros guardados en mi subconsciente, y en medio de toda la gente ahí se encontraba esa cosa, parada viéndome fijamente, a la cual nunca veía sus movimientos, solo que siempre me alcanzaba, pero ya no le temía porque sabía que era solo una pesadilla. Pero justo en ese momento una de las personas que pasaba caminando la tocó, causando un efecto muy extraño. Esta persona dejó de ser igual a las otras que no nos prestaban atención a mí y a la cosa, sino que se llenó de un miedo y empezó a gritar desgarradoramente, y como si nada se empezó a inflar descomunalmente al punto de explotar y lanzar sangre y viseras hacia las demás personas que ni siquiera lo notaron. Mientras tanto yo me quedé atónito a lo que acababa de pasar. Como una persona explotó solo al tener contacto con esa cosa que ni siquiera hizo algún movimiento, así que me puse a pensar qué sucedería a mí si toco a esa cosa. En eso regresé la mirada hacia el frente y ya no se encontraba esa cosa, y de repente un terror recorrió todo mi cuerpo al sentir una respiración en mi nuca con el mismo ritmo que tenía esa cosa. No quise voltear porque podría tocarla accidentalmente y podría ocurrirme algo peor como a la persona, así que di unos pequeños pasos hacia adelante hasta alejármelo demasiado de esa criatura, hasta que ya no sentí su respiración. En eso me di cuenta que cuando le dejaba de poner atención esa cosa se movía más cerca a mí, así que me introduje a una de las casas de mi pesadilla. Me encerré en un cuarto y me senté en el rincón un largo rato. Se me hizo eterno, me decía a mí mismo, ¿por qué demonios no despierto? Pasé un largo rato con los ojos cerrados digiriéndome esta historia, cuando de repente escuché un ruido como si arrastraran un cuerpo y supe que era esa cosa, ya que no contaba con pierna. Seguí con los ojos cerrados hasta que empecé a escuchar cómo intentaba girar la perilla y rápido abrí los ojos y paró. Sabía que me esperaría hasta que yo cierre los ojos, ya actuaría, pero era una pesadilla. Como me iba a dormir, solo esperé despertar de ella, lo cual nunca pasó, y lamentablemente después de más o menos 2 días esperando despertar caí en un cansancio extremo que me dejó dormido. Después me di cuenta y desperté, y al abrir los ojos ahí estaba enfrente de mí. Me llené de tanto terror que empecé a orinarme, no sabía qué hacer, estaba jodido, no sé si despertaría alguna vez o moriría. En eso esa criatura abrió la boca lo tanto como para introducirme en ella. Solo vi oscuridad. De repente empezaron a aparecer muebles en la oscuridad y se empezó a formar un cuarto. Ahí me di
cuenta que se trataba de mi cuarto y había regresado y estaba acostado en mi cama. No me creía que por fin esa pesadilla ya había terminado y me encontraba sano y salvo, pero en eso me di cuenta de algo, que yo no podía controlar los movimientos de mi cuerpo. Era como si yo pudiera verlo todo pero alguien más controlaba mi cuerpo. ¿Qué demonios pasaba? Todo era como si yo fuera espectador de mi propio cuerpo, cuando aún contaba con pensamientos internos, pero no había nada que yo pudiera hacer. Solo vi cómo me movía hacia el baño y al mirarme con un espejo lo vi, era esa criatura, había poseído mi cuerpo. Yo lo veía en mi reflejo pero los demás no lo notaban, solo me veían a mí normalmente como siempre. No sé cómo pudo pasar esto, era imposible. Así pasé como 2 semanas viendo cómo esta cosa vivía mi vida, sin poder resistirme, hasta que empezó a actuar extrañamente como ansioso, sabía que no tramaba nada bueno. Y así fue una noche. Entro lentamente al cuarto de mis padres y les corto la garganta a los dos. ¿Qué demonios estaba haciendo? Él solo reía como un bastardo mientras veía desangrar a mis padres. Luego se dirigió al cuarto de mi hermana, yo gritaba que se detuviera pero no paraba. Pero no la mató, solo se le quedó viendo fijamente, y le dio un teléfono y le dijo: háblale a la policía y diles que mate a tus padres. Ella no entendía, que mate a tus padres, le repitió, que soy tu hermano, y me volví loco, alucino, le gritaba. Ella le preguntó qué me pasaba, a lo que, le cortó el cachete, y le repitió: hazlo, maldita. Entre lágrimas y gritos lo hizo. ¿Qué te pasa?, le preguntaba a mi hermana. ¿Por qué haces esto, hermano? ¿Crees que soy tu hermano, estúpida? Y le cortó la garganta. Maldito desgraciado, ¿por qué la mataste?, le decía. ¿Qué te pasa? Deja de lloriquear, me dijo, pronto podrás hacer lo que quieras. Yo, ¿qué dijiste? En eso una luz me cegó y justo en ese momento recuperé el control de mi cuerpo, pero estaba en un problema muy grande, culpable de asesinar a mis padres y hermana, y nadie me creyó esta historia. Escribo esto 1 hora antes de ser condenado a muerte por mis crímenes y solo les puedo decir algo: que no los toque en sus pesadillas.